Hola estimadas y estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Troll es Maravilloso. En esta oportunidad vamos a enseñar un contenido de mucha importancia en la enseñanza media con el tema de funciones, pero específicamente lo que es la función cuadrática o también conocida como la función de segundo grado. Ustedes ya han visto lo que es ecuación cuadrática, los cuales son contenidos que están muy vinculados. Por lo tanto, vamos a partir en este video con la definición de función cuadrática y además algunos tipos de explicaciones importantes como características que tiene esta función. Vamos a partir con la función cuadrática y su forma algebraica, ¿ya? Entonces vamos leyendo aquí y vamos explicando el tema. Dice que la forma general de una función cuadrática es la siguiente. Esto se lee como f de x, que es una función, se lee como ax cuadrado más bx más c, donde el a, el b y el c, que son los números que acompañan a la x al cuadrado, al x y el término libre, son números que pertenecen al conjunto de los números reales. Y el a es distinto de cero. Aquí es muy importante señalar algo, de que si me dice que el a es distinto de cero, es por la simple razón siguiente, de que si el a fuese cero, el a estaría multiplicando al x cuadrado. Entonces toda esta parte se me hace cero, se anula, y me queda solamente bx más c. Y no me queda una función de segundo grado o cuadrática. Me queda solamente una función de primer grado. ¿Ya? Por eso es que el a debe ser distinto de cero siempre. En este caso, a, b, c son los coeficientes de la función, así se denominan. La letra x representa la variable independiente y la expresión f de x representa el valor obtenido al reemplazar x por algún valor en el lado derecho de la igualdad. Es decir, f de x es la imagen de x. Ya. ¿A qué me estoy refiriendo? Primero, el x que aparece acá es la variable independiente. Recuerden el concepto de función. Tenemos una variable independiente que es la x y una variable dependiente que es la y. La y depende de la x, ¿ya? En este caso también tenemos que la f de x es mi y, que es mi imagen. Entonces yo puedo decir que justamente f de x o la y es la imagen de x. ¿Ya? ¿Y cómo yo obtengo las imágenes? Reemplazando un x cualquiera en la función en el lado derecho acá. Lo reemplazo ahí, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por a y le sumo la multiplicación de ese número por b y después más c. Y ese resultado es justamente mi f de x. ¿Sí? La expresión f de x puede reemplazarse por la letra i, lo que decía recién, que representa la variable dependiente de la función. ¿Estamos claros, cierto? Maravilloso. Vamos al siguiente. Ahora, la función f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, que se llama como forma general, ¿cierto? También, también se puede escribir como dijimos que el f de x era igual a y, yo puedo escribir esto como y igual a x cuadrado más bx más c. Y no cambia. Ya entonces puedo tener escrito de dos formas la función como f de x y como y, porque son completamente lo mismo. ¿Ya? Ejemplos. Acá tenemos 8 ejemplos de funciones cuadráticas. El primero tenemos que es x cuadrado más 5x menos 2. Fíjense que acá, en este caso, el a es 1, el b es 5 y el c es negativo, es menos 2. Es muy importante que ustedes sepan reconocer cuáles son los coeficientes, ya que eso también lo vieron en la ecuación cuadrática. En el siguiente caso, que es y es igual a x cuadrado, tenemos que acá una particularidad, porque el a es 1, ¿cierto? El b es igual al c y ambos son 0. Es decir, el coeficiente numérico b y el c son nulos. Solamente el a está presente y está presente como 1. En el siguiente, el c, tenemos que acá el a ahora es negativo, fíjense, es menos 1. Y nuevamente el b es igual al c y es igual a 0. Son nulos. Acá en cambio, en el ejemplo D, tenemos una función cuadrática, fíjense, un poco más compleja porque está con una fracción como coeficiente numérico A, un decimal como B
y un número entero o natural como el C. Entonces sería acá el A, fíjense que va a ser un tercio, el B va a ser menos 0,5 y el C en este caso es 1. ¿Sí? Es bien importante reconocer esto. En este caso, en el E, tenemos que el A ahora es menos 8, el B es 60 y fíjense que el C no aparece porque es 0. No es que no exista el C existe, es 0. Lo que pasa es que no aparece porque sumarle 0 a algo no influye, ¿cierto? Y fíjense otra cosa bien importante acá, de que no siempre la variable independiente va a estar escrita por X. Acá puede ser h de t, o sea, acá la variable independiente es t, que se puede referir muchas veces a un problema de aplicación como t el tiempo, la temperatura, cierto, cosas así. Y h de x, h porque la función se llama h, puede ser denominada, generalmente se denomina por f, ¿ya? Pero de repente se denomina también por g, por h, esas son las típicas, f, g y h. Luego el siguiente, f de x es igual, fíjense esta forma de escribir la ecuación, la función cuadrática, es una forma distinta que la vamos a ver más adelante que se llama forma canónica, ¿ya? No es la forma general como esta. Entonces acá tenemos otras cosas que están involucradas, pero quería mencionárselas porque después lo vamos a ver. Ya la forma canónica no tiene otras cosas. Aquí tendría que yo desarrollar este cuadrado de binomio para encontrar cuál es el A, el B y el C. ¿Sí? En cambio en el G tenemos que de inmediato yo puedo reconocer acá que el A en este caso es menos 2, porque fíjense que no está ordenada la función cuadrática. El B es 0 y el C es 1. ¿Ya? Acá en este caso solamente el b es nulo. Y en el caso de la función h, que es y es igual a 4x más 3 medios de x cuadrado, tenemos que el a es 3 medios, el b en este caso es 4 y el c es 0. Y estamos ya listos, ¿cierto? Porque ya sabemos la definición de la función cuadrática, ya sabemos de alguna forma cómo reconocer mi a, mi b y mi c, mis coeficientes numéricos. Y ahora pasemos al siguiente resumen de este video. En resumen, entonces acá recordemos un poco el concepto también de función. Una función f se define como, esto significa los dos puntitos, significa se define como. Entonces la función f se define como una función que va desde un conjunto A hasta un conjunto B. Recuerden que todas las funciones van desde un conjunto a otro, tal que f de x se define como esta, que está en la forma general, donde el conjunto A y el conjunto B son subconjuntos de los reales. Ya, o sea, incluso pueden ser los mismos reales. Por eso es que yo coloco subconjunto y abajo como una rayita, porque están contenidos en los reales. O sea, puede ser un conjunto más pequeñito que esté dentro de los reales o los mismos reales. Donde A, B, C son números que pertenecen a los reales y el A es distinto de cero, que eso ya lo expliqué, ¿cierto? Y todo esto se llama una función cuadrática. Entonces, en resumen, tenemos nosotros acá con diagrama sagital, un conjunto A y un conjunto B, que recuerden que este conjunto es un subconjunto de los reales y este conjunto es un subconjunto de los reales. El conjunto A, vamos a colocarlo acá, para que se acuerden un poco de esto, se llama conjunto de partida. El conjunto B se llama, que ya algunos lo sabrán, ¿cierto? Conjunto de llegada. ¿Ya? En el conjunto A viven todas las imágenes, las preimágenes, perdón, las X, que estas son se denominan preimágenes. ¿Ya? Y en el conjunto B viven todas las Y, que son las f de x, que en este caso son las famosas imágenes de una función. ¿Sí? Entonces, podríamos decir acá que el x pertenece al conjunto A y el y, que es igual al f de x, ¿cierto? Pertenecen al conjunto de llegada, al conjunto B. Ahora, en el conjunto A, como estamos trabajando con conjuntos que son subconjuntos de los reales, tenemos muchos valores que están acá, muchos valores, infinitos.
Y cada uno de estos valores va a tener su propia imagen. Y única imagen, porque recuerden que es una función, entonces debe tener cada elemento del conjunto de partida una única imagen al otro lado. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos acá un x sub 1 y este compadre va a ir a parar acá a un f de x sub 1, que es único. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo obtengo la imagen de ese x sub 1 reemplazando? Yo digo f de x sub 1 va a ser igual a por x sub 1 al cuadrado más b por x sub 1 y más c. Y ese resultado lo ejecuto y llego al resultado que es justamente la imagen. ¿Ya? Y aquí vuelvo a insistir, puedo tener infinitos valores. Puedo tener un x sub 2 que lo mande a un f de x sub 2 hasta cierto, un x sub n que lo va a mandar a un f de x sub n. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, y lo que vamos a ver más adelante, que es sumamente importante también, es que en el conjunto A vive el dominio de la función. Y en el conjunto B vive el recorrido y el codominio de la función, en este caso cuadrática. ¿Ya? Así que esta es como la introducción a lo que tiene que ver con función cuadrática, que tienen que tenerlo bastante claro. Si de repente tienen dudas con el concepto de función, tienen que irse a otros videos más, que yo también tengo en mi canal, que explico justamente el concepto de función, ¿ya? Así que a estudiar y ojalá que les haya gustado este video y por favor suscríbanse a mi canal, compartan, difundan, ¿cierto? Y denle like y comenten. Así que ha sido un gusto, un abrazo gigantesco. Chao, chao.